Muy bien. Hola. Ahí no tengo Hola. cámara. Bueno, Ahí estoy. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Vi publicaciones en el foro, vi experimentos varios. Los veo trabajar. A full, a full. Ahí vamos. en eso estamos. Muy bien. Estábamos enganchados con Ezequiel repasando un poco lo que se viene, que por ahí ustedes no tienen tanta visibilidad sobre eso, pero por ahí podemos aprovechar este ratito para ir contándoles, Ezequiel, quiénes son los próximos profes de los próximos encuentros e invitados que tenés planeados. Como para Perfecto. ir haciendo un poco de spoiler de lo que vendrá. Vamos a hacer un poco de spoiler. Bueno, hoy nos toca evolución de modelo de liderazgo. La semana que viene va a estar Pablo Sánchez, módulo 4 va a ser liderazgo servicial y facilitador. Pablo es Agile Coach y trabaja hace muchos años en consultoría y bajo este paraguas, sobre todo en los últimos años, de tener que actuar como un facilitador, y la consultoría muchas veces también te lleva a eso, así que vamos a estar profundizando en varios temas interesantes, y con eso casi como que completamos la primera fase del programa, que tiene que ver con más el desarrollo personal o el liderazgo y yo. A partir de ahí nos vamos a meter más en un conjunto de prácticas para llevar adelante con los equipos. Va a venir Gabriela Simone, que es también Agile Coach en Naranja, y es responsable de una de las tribus de la empresa financiera Naranja. Y ella va a estar hablando de motivación, de energizar a las personas y de varios aspectos de cómo influye que la gente esté conectada con lo que hace, que sienta propósito, que tenga ganas de hacer, cómo manejamos eso y qué herramientas tenemos como líderes. Después de eso me vuelven a tener a mí, que voy a dar el módulo de empoderamiento y delegación. Después de eso, qué buena memoria que tengo, va a venir Jessie Zulieta, que es una profesora invitada de Chile, que es psicóloga organizacional, trabaja hace muchos años también con cuestiones que están ahí en la frontera entre herramientas ágiles o agilidad o estos modelos para ser más adaptativo, y también varios procesos de acompañamiento en transformaciones organizacionales. Hay ahora empieza a abrirse un poquito más en herramientas, en técnicas para trabajar con los equipos. Y más hacia adelante le contaba a Ana que probablemente en los siguientes encuentros, porque a mí me van a volver a ver con invitados, porque hay un par de invitados que voy a traer a las clases. Una de ellas tiene que ver con toma de decisiones, y el liderazgo y la toma de decisiones colaborativa y toma de decisiones basadas en datos, y va a venir una persona que todavía no dio el nombre, pero va a hablar un poco de aplicación de toma de decisiones con datos, con analítica, lo que se está llevando adelante en varias organizaciones con respecto a, bueno, cómo hacemos para combinar lo cual y lo cuanti en términos de toma de decisiones. Y después de esa clase va a venir Carlos Letelier, que es otro profesor de Chile, que también está en muchos proyectos de transformación organizacional. Yo lo conozco de mi época en Globant, es consultor, es líder en una empresa muy grande del sector retail hoy por hoy en Chile, así que también va a traer esa mirada. Y para la última clase probablemente voy a traer como invitado a una persona de Ten Pines. Ten Pines es una compañía bastante particular porque es una empresa que no tiene gerentes, con lo cual vamos a hablar de liderazgo en empresas casi horizontales. Y Fede Supa va a contar un poco la dinámica, y vamos a tener un rato como para charlar con él. Además de ver una parte teórica, vamos a poder charlar, hacer preguntas o ver casos reales con ellos. Creo que faltó Ale Marcote. ¿La nombraste o no? No nombré a Ale Marcote, tenés razón. Con Ale van a ver feedback y comunicación efectiva. Gracias, Ana. Me faltaba Ale Marcote, que viene después del encuentro de Jessie. Y va a presentar un modelo de feedback y vamos a ver algunos aspectos del liderazgo y la comunicación. Ale tiene el doble sombrero en el programa porque es profe de uno de los módulos y también es coach, o va a ser coach de algunos de ustedes. Lo otro que sucedió es, bueno, ya vi que casi todos reservaron sus horarios y están empezando a coordinar con el coach, así que si todo sale como está planeado,
La semana que viene ya deberían tener su primera sesión de coaching. Vayan pensando, porque los protagonistas de ese espacio son ustedes, así que tal vez de las cosas que venimos charlando hasta acá, o de otras que les fueron pasando, pueden empezar a imaginar un poco por dónde quieren llevar esa conversación. Es un proceso de coaching que, como está planteado, tiene que ver con tal vez identificar algún desafío, alguna brecha de efectividad, algo vinculado al liderazgo de ustedes, que quieran trabajar con los coaches. Incluso puede ser que algunas de las dinámicas que hicimos hasta ahora también les sirvan de soporte, ¿no? Como para poder disparar ese proceso. Igual, bueno, los coaches les van a contar en el arranque de la sesión, para quien nunca hizo una sesión de coaching, en qué consiste este proceso. Así que bueno, con eso hice un raconto para los que se sumaron recién, estaba contando un poco lo que se viene hacia adelante, estaba vendiéndoles el programa un poco hacia adelante. Bueno, ¿andan bien? ¿Leyeron algo de la preactividad? ¿Estuvieron chusmeando la preactividad? ¿Algo? ¿Sí, más o menos? ¿No? Sí, ¿Un poco? sí. De Jürgen Apelo la verdad es que es muy fácil de leer, parece que está hablando cuando lo lees, o sea, es muy accesible. El otro me pareció también súper interesante en Mastering Leadership, es como bastante más conceptual, digamos, tiene un nivel de conceptualización, de abstracción bastante importante, pero me pareció que era un modelo como evolutivo muy interesante. La verdad que las dos cosas que leí, también olvidé decir, del Cine en Fin, de Framework, que lo conocía, pero bueno, me parece que estaba bueno como volver a verlo. La verdad que todo el material de esta clase me parece que estuvo muy interesante. Y bueno, Mastering Leadership es un enfoque, en realidad, que yo les dije, focalícense más en ciertas partes que otras, porque hay un modelo detrás, un assessment, que es el Círculo de Liderazgo, y ese libro es un libro bien americano, muy basado en evidencia, por lo tanto, los primeros capítulos, el modelo es interesante, se relaciona también mucho con esto de los comportamientos que estuvimos hablando, y por eso también también con el liderazgo consciente, sin lugar a dudas, así que enganchaba bien ahí. Es un libro para mí interesante, pero bueno, después te tiene que gustar la estadística, o te tiene que preocupar mucho la correlación entre los datos y las evidencias que ellos encuentran. A mí siempre, en cierto punto, me da la sensación de que, bueno, nada, los datos tienen que cerrarles, sobre todo los que arman esos modelitos, así que las correlaciones aparecen, pero ellos seleccionan las mejores correlaciones. Gracias, gracias. No, de cómo vamos como generando distintas capas de lo mismo y cómo va cerrando cuando vas leyendo los distintos tipos de conciencia, los distintos tipos de liderazgo, o sea, como que se va subiendo una cosa arriba de la otra y está bueno para ir entendiendo y ir generando también todo el sistema y cómo va cerrando cada módulo. Me resulta fácil aprender así, a mí me va como cerrando. De hecho, nuestra idea es que esto sea un poco como el aprendizaje en la escuela primaria, un poquito más complejo tal vez, pero en el sentido que yo esto no me lo acordaba, pero hablando el otro día con la directora de mi hija, me lo hacía ver y me cerraba totalmente. En la escuela primaria los chicos vuelven una y otra vez a los temas, y los van sofisticando y complejizando. O sea, a mí me preocupaba mucho como papá que ahora con la pandemia mi hija se perdiera de contenidos básicos de quinto grado, ¿no? Y la directora me dice, bueno, no te preocupes porque los contenidos básicos de quinto grado y los de sexto no son tan diferentes, porque se vuelve, digamos, volvés a la propiedad distributiva, volvés a las fracciones, y después volvés en séptimo, o sea, permanentemente volvés hacia los constructos que son más valiosos y los vas fortaleciendo, que es un poco también como funciona, o muchos dicen, hay varios modelos de la cognición que dicen que funciona de esa manera, nosotros permanentemente reforzamos ciertas estructuras, así que les va a pasar eso y también les va a pasar que algunas cosas son contradictorias. También se van a encontrar con contradicciones o ambigüedades, porque el mundo es así, porque diferentes fuentes a veces nos permiten mirarlo desde ópticas diferentes y no siempre calzan tan bien. La clase de hoy va a ser una clase desafiante porque tengo varios contenidos robustos, por eso les preguntaba si habían podido leer. Mejor si lo leyeron, sobre todo si no estaban familiarizados con los conceptos. Si no, no es que no van a entender, pero probablemente les va a convenir volver a leer una vez que salgamos de la clase y probablemente van a querer volver a ver el video. Y
si bien voy a hacer un esfuerzo y vamos a tener dinámicas, en algunos puntos, no, quiero setear la expectativa porque vamos a hacer en algunos puntos conceptuales. Lo que pasa es que va a ser una conceptualización de algunos puntos que para mí son cruciales en hablar de nuevos modelos de liderazgo, o de liderazgo ágil, o de liderazgo adaptativo, o de un líder que puede lidiar con la complejidad. Necesariamente tengo que definir la agilidad, y elegí la herramienta de Cynefin o Cynefin, que es esa herramienta que les presenté de Dave Snowden. Un par la conocen, sé que la conocen, la voy a presentar de una manera en que estoy seguro que no la conocen, a menos que sean muy fanáticos de Dave Snowden y que estén leyendo todo lo que lanza, que es algo que yo sí hago permanentemente porque me gusta mucho y es un modelo con el que trabajo, porque tiene varias sofisticaciones que fueron apareciendo en los últimos tiempos y que conectan mucho con la clase de Gustavo y con lo que vimos en la primera también. Es un modelo. Para los que no entienden lo que estoy hablando, no se preocupen que ahora un ratito lo voy a explicar. Vamos a arrancar entonces, y también tengo un par de dinámicas hoy por hoy que van a ser un poquito más exigentes que en las últimas clases, o sea, van a exigir más de ustedes en este trabajo en equipos, porque, de nuevo, por esta conceptualización que por ahí tiene la parte inicial, que va a requerir que sean ustedes los que hagan el aterrizaje. Por lo tanto, ustedes van a tener un rol muy importante en aterrizar los conceptos que vamos a ver en situaciones que sean concretas para ustedes. Bueno, ya no hablo más. Arranco y listo, perfecto. Bueno, ahí se ve la pantalla, perfecto. Vamos a hablar de evolución de los modelos de liderazgo. Y un poco la pregunta que elegí yo para disparar, como para arrancar haciéndonos esta pregunta, tiene que ver con uno de los textos que le di, esto de hablar de líderes reactivos y de creativos, sobre todo porque la palabra reactividad, ahora que empezamos a hablar de un líder consciente, creo que más que nunca nos permite explorar un poco por qué somos reactivos o qué implica ser reactivos y cómo podemos movernos hacia otras zonas. Yo creo que la evolución del liderazgo y la evolución de los líderes es en muchos casos empezar a entender por qué reaccionamos y en su lugar por qué no empezamos a tener respuestas más generativas o creativas que reactivas. En vez de sentirnos arrastrados por las cosas, cómo podemos hacer cada vez más para estar de alguna forma conscientes, no sé si bajo control, pero al menos conscientes de lo que sucede y nosotros poder tomar cursos de acción. Que no nos suceda de estar frente a los equipos y sentir que somos impotentes, que las cosas suceden y que nosotros respondemos a lo que va sucediendo, tratar de anticipar, tratar de poder tener capacidad de, nuevamente, de ser generativo y de proponer cosas. Eso es un poquito la pregunta inicial que yo les dejo como para que empecemos a abrir la cabeza, ¿no? ¿Cómo hacemos para evolucionar? Bueno, vivimos en tiempos desafiantes, ¿no? Volátiles, complejos, inciertos, y más que nunca tenemos que tratar de alcanzar resultados, tenemos que evolucionar, tenemos que ser generativos de valor y tenemos que incrementar la adaptabilidad. Esto no es fácil y esto nos lleva de alguna manera a tener que elegir entre los dos caminos, ¿no? Un poco lo que contaba antes, el camino de la reacción o el camino de la creación y de la generación, el camino de los viejos modelos de liderazgo, tal vez más jerárquicos, más autoritarios, más de imponer la perspectiva de uno, o un líder que se abre a la ambigüedad y a la complejidad, la abraza, reconoce que no sabe y trata de ser constructor de cosas. Y en esta pandemia yo me encuentro que hay gente que está tomando diferentes estrategias y algunas personas están cayendo en hábitos muy de estarle encima a la gente, muy de tratar de controlar, muy de sentir que si no las cosas se derrumban. Entonces lo pongo también como un punto de inflexión y de análisis. La adaptabilidad para mí es uno de los atributos importantes. La palabra adaptabilidad para mí engloba mucho de lo que la agilidad significa, en esto de poder hacer algo con lo que está sucediendo alrededor, mejorar, reorganizarnos, reestructurarnos, rediseñarnos para poder entregar valores, transformar esta resistencia y esta reactividad para que de alguna forma sea menos friccionada la capacidad de cambiar, y también en pensar, esto lo vamos a seguir desarrollando más adelante, en que las habilidades y las meta habilidades que se requieren son otras. Cuando me refiero con meta habilidades,
son las habilidades que actúan como andamiaje o como ancla de otras habilidades. Por ejemplo, una metahabilidad es la capacidad de aprender. Si yo no puedo aprender, si no soy flexible a los nuevos aprendizajes, no puedo aprender nuevas herramientas y se me dificulta poder lidiar con esta complejidad y esto que sucede alrededor. Entonces, más que nunca, hay que empezar a indagar y explorar y tener un mindset donde reconozcamos qué cosas tengo que trabajar como líder consciente, qué cosas tengo que trabajar en términos de mi efectividad, entre otras cosas estas meta habilidades, para después poder ayudar a mis equipos en esa transición. Bueno, me voy metiendo ahora más en profundidad. Este concepto también para mí es importante, que es entender al liderazgo como 3 dimensiones, que son las dimensiones de entender propósitos, construir visiones y guiar y establecer una dirección. Eso es uno de los sombreros que tienen los líderes. El otro tiene que ver con la construcción de equipos, relaciones, redes. Hay un aspecto relacional. Y el tercero que tiene que ver con los resultados. Con generar valor, con hacer cosas concretas y tangibles. Los líderes tenemos el desafío de mantener las 3 dimensiones balanceadas. Y la dificultad de los tiempos actuales es que continuamente el mundo hace cosas para que el balance se rompa. Entonces todo el tiempo tengo que articular. Hoy voy a mi empresa y tengo que poner mucho foco en terminar algo que era importante para el negocio, pero al mismo tiempo también tengo que ir a reuniones más de planificación estratégica y de tener una visión de dónde vamos, y también lo tengo que decantar para mi equipo, pero al mismo tiempo tengo que estar cerca de mi equipo y escucharlo, y construir relaciones, incorporar nuevos miembros al equipo, dejar ir a otros. Todo eso está presente todo el tiempo, y cuando hablemos de los diferentes modelos de liderazgo, creo que aparecen permanentemente esta necesidad de estar mirando todas las cajitas. Lo otro, que para los que leyeron el concepto de Mastering Leadership, acá aparece un poquitito de los focos o de lo que nos pasa cuando miramos solamente uno. O sea, el problema de volvernos solamente ejecutores, o solamente volcados a la relación, o solamente estar en el plano más estratégico. Y esta apertura de nuevo nos muestra que la efectividad surge de poder mantener un balance en todas las cajitas. Bien, hasta acá venimos bien. ¿Alguna pregunta, reflexión? No, perfecto. Bien. Bueno, y ahora vamos a hablar de complejidad. Entonces, necesariamente en esta definición que yo les doy de un mundo volátil, complejo, de los desafíos de liderazgo, necesitamos caracterizar la complejidad. Y hay varios modelos para caracterizarlo. El que están viendo en pantalla es un modelo que se lo conoce como marco Cynefin, que es un desarrollo de Dave Snowden, más o menos de principios del nuevo milenio. Me sirve si levantan la mano los que ya lo conocen, los que alguna vez ya han visto temas vinculados al marco Cynefin. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien. Ok. Está bien. Era lo que yo imaginaba. Perfecto. Bueno, yo voy a hacer un rápido recuento de lo que es el marco y para lo que sirve. Como para ponernos a todos en la misma página y poder ir a algún ejercicio sobre complejidad. El marco Cynefin lo que hace es establecer distinciones entre los modos que tenemos de operar de acuerdo al tipo de problema que enfrentamos. Y es un marco genérico porque cuando habla de problemas, habla de cualquier problema. Puede ser un problema personal, puede ser un problema organizacional, puede ser un problema relacional. Lo que trata de alguna forma es conceptualizar que diferentes tipos de problemas tienen diferentes modalidades de respuesta o de reacción. Y el modelo queda descrito por estas 4 zonas más la zona del medio, que esos serían los cuadrantes, y también queda definido por las relaciones o por la dinámica que se da entre los cuadrantes. O sea que el marco Cynefin, además de lo que ustedes ven, lo que no se ve es la dinámica. La dinámica es cuando un problema entra por un lugar y termina saliendo por el otro, que eso es algo que puede pasar. O sea, puedo yo empezar con un problema como la pandemia. La pandemia, por ejemplo, al principio, ¿qué tipo de problema fue? ¿Caótico, complejo, complicado o claro? Caótico.
Facundo dice caótico. ¿Qué opinan? A mí al principio no, al principio fue complicado, o sea, era otro país, no sé, no estábamos muy ahí en tema. Ah, Después ok, está bien, está bien. Está bien, tenés razón. Sí. escalando. Sí. Yo lo planteé como caótico ya Complicado también para mí. una vez que había aterrizado acá digamos, en Argentina, y la falta de información, el no saber qué pasaba, de un día para otro la información cambiaba, se tomaban decisiones que mañana cambiaban. Eso me dio a mí una sensación más caótica, pero es verdad, si lo planteo desde cuando se empezó a originar por ahí en China o empezó a llegar a países de Europa, estaba más de ese lado. Perfecto, pero es un típico problema la pandemia, cuando vino acá a la Argentina, donde en realidad nuestro conocimiento de expertos, o sea, el ser un experto en nuestro dominio, no nos servía, no nos aplicaba, o sea que no había una mejor práctica para resolver pandemias. Claramente no era como, bueno, si viene la pandemia hace esto, o si viene esto, hace esto otro, que sería algo claro o simple. Tampoco era algo complicado donde nuestra capacidad analítica nos sirviera para resolverlo. Probablemente orbitó entre lo complejo y lo caótico. Y cuando algo es caótico, el modo de respuesta que tomamos es primero actuar, a partir de actuar entender, y a partir de entender poder responder. O sea que primero nos guardamos todos en la casa. Ok. Ahora que nos guardamos todos en la casa, ¿qué hacemos con la economía? Ahora que nos guardamos todos en la casa, bueno, a ver, tendremos que solucionarlo, digamos, ¿no? Entonces, el tipo de respuestas que aparecen cuando estamos ante el caos tienen que ver con el impulso de hacer, porque algo hay que hacer. Lo mismo que cuando alguien entra y grita incendio, salimos corriendo, a veces a buscar el matafuego, a veces corremos por el susto que nos da, y en todo caso después vemos que no pasó nada, se estaban quemando las tostadas, o fuego, era que alguien estaba prendiendo un fueguito para el asado, digamos. Ese tipo de dinámica aparece. Como la cantidad de variables o lo que está apareciendo yo no logro decodificarlo del todo, lo que hago es actúo y a partir de ese actuar decodifico. ¿Sí? Eso sería el caos. Una vez que empiezo a entender la dinámica, el problema ya no es el mismo. O sea, la pandemia día 1 no es lo mismo que pandemia día 30. Pandemia día 30, probablemente ya estamos en una fase más de complejidad. En la complejidad lo que hacemos es probar, ensayar, ver qué pasa y responder. De nuevo, yo no estoy anticipando a qué cosa le sucede qué otra cosa. O sea, cuando estoy todavía en un entorno de complejidad, es difícil saber cuál es la punta de la soga. Cuando están frente a problemas simples o complicados, el comienzo, la génesis o las variables que correlacionan con el problema quedan súper claras, ¿no? Cuando estamos frente a entornos complejos, no está tan claro si es causa o efecto. Entonces, y fíjense, por ejemplo, volviendo con la pandemia, no sé, Estados Unidos tuvo una estrategia de bastante apertura, no se guardaron tanto, y sin embargo también el desempleo creció como nunca en la historia de Estados Unidos. Entonces, ahí uno dice, bueno, no era que si no nos guardábamos la economía se preservaba, porque de hecho también tienen un problema y el paquete de estímulo de Estados Unidos es más grande que el de toda Latinoamérica junto. Entonces, es un entorno de probar y a través del probar, de diseñar ensayos y experimentos, poder adaptarnos, ¿sí? La respuesta que dice ahí es exaptiva. Exaptar básicamente es cuando ustedes encuentran que algo que probaron les funciona bien y lo tratan de extender y reutilizar. Eso es lo exaptivo, ¿no? Y es un concepto que viene de la biología. El caso que suelo dar es el de las plumas de los pájaros, que las plumas en los pájaros y las especies de los pájaros, en realidad hay científicos que creen que vienen de los dinosaurios, que había unos dinosaurios que tenían escamas alargadas, y esas escamas alargadas y abiertas le daban sustentabilidad en el aire. Cuando esos dinosaurios pegaban un salto, se quedaban un ratito en el aire, y en algún momento fue un rasgo que la evolución fue exaptando. Ahora, los primeros dinosaurios con escamas largas, probablemente otros dinosaurios no entendieran para qué tenían, ellos tampoco. No era que el día que tuvieron esa capacidad
instantáneamente dijeron le vamos a sacar un provecho. La exaptación justamente requiere experimentar. Y de hecho, creo que es una de las formas de innovación más disponibles para las empresas. O sea, en las organizaciones, una forma de innovar es exaptar, trabajar sobre las capacidades que ya tienen y tratar de encontrar nuevos usos a través de la exploración y de experimentación. Eso sería el entorno complejo. Cuando estamos en un entorno complicado, básicamente ahí sí es un juego, voy a borrar porque hice demasiadas líneas, así vuelve a quedar claro, sí es un juego de primero percibir. La palabra sense en castellano no tiene una traducción, no es sensar. Es entre percibir, sentir, tiene como varias interpretaciones, pero básicamente ustedes se exponen a algo, analizan y responden. Y la mayoría de nosotros fuimos formados como expertos o tenemos las herramientas técnicas para poder responder ante lo complicado. Ante lo complicado, normalmente en las organizaciones lo que se hace es un plan, ¿no? Ante lo complicado muchas veces lo que tratamos de hacer es anticipar o predecir, ¿no? Y ante lo complicado nuestra respuesta es vamos a tratar de aplicar cierto modelo como para garantizar o tratar de anticipar los resultados. Mucho del mindset tradicional de las compañías es todavía muy vinculado a lo que tiene que ver con a lo que tiene que ver con la planificación como respuesta a todo, porque todavía muchas organizaciones no están diseñadas tanto para lidiar con la complejidad. Y eso también lo vimos en la pandemia. La respuesta fue, bueno, hagamos un plancito. ¿Plancito de qué? ¿Sí? No tenemos ni idea, ¿no? ¿Plan por cuánto tiempo? Ah, bueno, entonces hagamos 3 planes. Ok, ¿y qué asumimos? Bueno, asuman. Entonces aparece esa problemática que tan en carne viva ustedes deben haber visto, ¿no? El más fácil de explicar probablemente sea el claro, que antes se llamaba obvio como tipo de problema, donde básicamente lo que hacen es categorizar, y cuando uno está frente al obvio no hace falta ser un experto. Si es obvio o si es claro, cualquiera puede ver la relación entre esa causa y el efecto. Normalmente como obvio o como claro, yo suelo trabajar en el concepto de tareas muy, muy cotidianas o que hacemos muy habitualmente, o procesos que ya están muy, muy refinados. En las organizaciones tenemos un proceso para el alta de un nuevo colaborador. Bueno, para la mayoría ya está claro y es bastante evidente lo que tengo que hacer para ese alta. No debería ser un súper experto para poder ejecutar el procedimiento, ¿no? Básicamente, esto es trabajar en un McDonald's y hacer hamburguesas todo el día. No hace falta que seas un chef internacional para poder trabajar en un McDonald's y hacer hamburguesas. Esa es la lógica, y lo que intenta el modelo de nuevo es que nosotros, en función del tipo de problema que nos vamos encontrando, podamos identificar en qué zona estamos. Ahora, lo interesante, y acá viene algo que quería comentar, ¿qué significa esta AC de acá y qué significan estas zonas que están medio como en verde? Bueno, por un lado, la zona del centro del marco Cinefin es una zona donde existe confusión, la C es de confusión, porque estamos ante situaciones donde no entendemos del todo qué está sucediendo a nuestro alrededor. Entonces, si vos estás confuso, no puedes identificar si es obvio, si analizar. Está en medio de la confusión. Por lo tanto, muchas cosas entran por un estado de confusión. Arrancan por la C. Muchos de los problemas inicialmente entran por la confusión. Y a veces la confusión al principio son medio caóticos porque no tengo experiencia, porque no lo hice nunca. Y una vez que empiezo a actuar y a entender, puedo empezar a diseñar experimentos y puedo a través de esos experimentos reducirlo a algo más complicado y establecer un plan. O sea, la mayoría de los problemas organizacionales entran por la confusión, pasan de la confusión, al principio nos domina un poco el caos, pero le ponemos ganas y lo empujamos, empezamos a ver que hay ciertos patrones que aparecen, experimentamos y finalmente podemos regularlo. Con lo cual, ahí hay uno de los puntos que para mí son interesantes.
Y el otro punto en realidad, que es la A y lo que está pintado en verde, es que lo que tenés es una zona que se denomina liminal. Liminal es una zona límite, la palabra liminal viene de límite, y es una zona donde como que permaneces en la ambigüedad, y donde te podés llegar a mover de una zona a la otra en función de que las cosas se vayan clarificando un poco. Y lo que establece este modelo, obviamente, no hay una zona liminal entre lo claro y lo caótico, porque normalmente las cosas no pasan de ser claras a ser caóticas, o viceversa. No nos suele pasar en las organizaciones que algo es caótico y al instante siguiente ya podemos categorizarlo. Suelen moverse en cierta dirección. En esa dirección hay una zona un poquito gris, donde el caos empieza a dar lugar a la posibilidad de experimentar, y hay otra zona donde lo complejo empieza a dar lugar a lo complicado. Para los que ustedes conocen, por ejemplo, un marco de trabajo como Scrum, ¿sí? Varios de ustedes escucharon hablar del marco Scrum. Scrum es algo que típicamente está acá, está en el medio. Porque el marco Scrum permite llevar adelante experimentos, permite la emergencia y el aprendizaje, pero al mismo tiempo también permite cierta planificación y tiene ciertas estructuras y tiene cierta regularidad. Entonces muchas veces los equipos arrancan con un marco como Scrum, cuando empiezan a aprender e incorporar información, empiezan a tener cierta capacidad de planificar también. Me parece que eso es interesante también, el hablar de zonas liminales, porque si uno lo ve como si fueran extremos, ¿no? Como que de lo complicado y de lo complejo hay un mundo. Y si bien es cierto que en lo complejo yo uso mucho la mente de experimentación y el ensayo, la realidad es que las organizaciones capitalizan esos aprendizajes y logran incorporarlos a sus procesos, ¿no? más de planificación. ¿Por qué? Porque si no las cosas no escalarían. O sea, es muy difícil que una organización escale, que crezcan conceptos como la agilidad internamente, si yo no puedo sacar ciertos patrones o cierta regularidad para planificar. No puedo estar permanentemente en modo beta, no puedo estar permanentemente en modo experimentación, no para la mayoría de las organizaciones. Tengo que capitalizar parte de esas experimentaciones e ir migrándolas de a poco hacia aprendizajes que me permitan la planificación. ¿Sí? Esto es alguna de las cosas que quería comentarles inicialmente sobre el marco Sinefin. Entonces es un marco conceptual, pero también me permite en mi día a día identificar, según el tipo de problema, si lo que me tengo que poner es a determinar cuál es la categoría, si tengo que sentarme y hacer un plan y tratar de anticipar, si tengo que hacer experimentos, o si tengo que ponerme a actuar y aprender mientras voy actuando. Eso por un lado. Y por el otro, como vamos a ir viendo en los modelos de evolución del management 1.0, 2.0 y 3.0, claramente la complejidad organizacional nos saca de ser líderes reduccionistas en cierto punto, que tratan de simplificar toda la lógica de los procesos y de las políticas de la compañía, y empezar a darnos un mayor repositorio para lidiar con la complejidad, con nuevas situaciones, con preguntas que no sabemos responder, con ambigüedades, con cosas que van cambiando dinámicamente. Sí, Alejandra, querías hacer una pregunta. Sí, quería preguntarte tu opinión en relación a toda esta matriz y las compañías que atraviesan, digamos, todas estas situaciones utilizando metodologías ágiles, porque veo como una cierta limitación a nivel legal. O sea, en algún punto, si trabajas con Scrum, con Kanban, bueno, lo que sea que uses, la metodología que sea que uses, como que en definitivamente, ¿para qué están las estructuras jerárquicas, no? O sea, se desdibuja un poco esa existencia que lamentablemente por la ley que tenemos es un limitante. ¿Cómo ves el avance de la implementación de estas metodologías ágiles en un contexto tan complejo, por un lado, donde todo muchas veces es complejo y tan limitante para usar metodologías nuevas? Vamos a hablar más de esto que vos mencionás un poco más adelante. Creo que cada organización es como un sistema dinámico complejo que es,
tiene una realidad un poco diferente, algunas son más reguladas o más regladas, por así decirlo, más presencia sindical, con más limitaciones de ciertos esquemas, algunas tienen modelos más operativos, más basados en procesos, o sea, por ejemplo, una planta que fabrica pastas, ¿no? Una planta que fabrica pastas, muchos de sus problemas, ¿en qué zona los encontrarían? ¿Que son problemas simples, complicados, complejos o caóticos? ¿Los maté con el rubro? Deben tener en todos, supongo. Sí, No, tal pero cual. No, ¿dónde? operarios, me imagino que si es rutinario debe ser problema simple, o sea, Claro, claro. O sea, una planta de manufactura, guarda que simple no es lo mismo que sencillo. O sea, una siderúrgica también tiene problemas simples, por más de que el laminador supere la inteligencia de todo lo que estamos acá juntos, no entenderíamos cómo funciona un laminador. Sin embargo, es una lógica de proceso, es una lógica de estándares, y vos no le preguntás al laminador cómo se siente, cómo le pegó la pandemia. El laminador trabaja y sigue una serie de procesos y de rutinas y de mecanismos. Es bien mecanicista la lógica. Ahora, un laboratorio de innovación probablemente tenga muchas más problemas organizacionales vinculados a lo complejo. Lo sindical es interesante porque obviamente a ciertas áreas de la compañía, como recursos humanos, probablemente le traiga problemas complejos que tienen que ver con lidiar con el elemento humano. Entonces, simultáneamente hay varios de estos frentes. La agilidad, en general, como mindset, es compleja también y tiene muchas dimensiones, y entonces muchas veces cuando se introduce palabritas como Scrum, estamos hablando solamente de un tipo de agilidad que tiene que ver con la agilidad de entregar un producto o de construir algo. No tiene que ver tal vez con lidiar con una necesidad de una nueva estructura organizacional, o no tiene que ver con encarar un nuevo modelo de liderazgo, que conlleva o que se facilita, si eso existe, sí, pero hay muchas organizaciones que tienen células de Scrum y sin embargo siguen manteniendo una estructura, y lo vamos a ver un rato más, de Management 1.0. Entonces me parece que es un problema complejo, hay varias estrategias. Dentro de un rato vamos a volver a hablar de esto y vas a ver algo más que creo que va a ayudar a responder, porque mi respuesta todavía es un poco ambigua. Gracias. No, por favor. Lo que quería hacer en realidad era darles un pequeño ejercicio para que discutan un poquitito sobre esto que yo presenté como marco y lo que estuvieron viendo antes, sobre un par de dimensiones de la complejidad que me parecen importantes o interesantes que las discutamos. Cuando hablamos de complejidad, en particular y de liderazgo, acá tengo para compartirles, a ver, no me está trayendo la ventanita que quiero. Mostrar todas las ventanas. Ahí está. Ahí están viendo un mapa mental. ¿Sí? Algunos me conocen y saben que me gustan usar mapas mentales. Este mapa mental lo que intenta es caracterizar cuáles son las principales fuentes de la complejidad en los proyectos y en las organizaciones en general, ¿no? O sea, no me quedaría solamente con la palabra proyecto, si bien es un marco que viene por ahí del lado de proyectos. En general, la complejidad organizacional se caracteriza por estos focos. Por un lado, el comportamiento de las personas trae complejidad a las organizaciones. O sea, las personas aportamos comportamientos individuales, dinámica de grupos, componentes políticos, organizacionales, comunicación, diversidad cultural, estructuras organizacionales, diseños y el desarrollo organizacional. Todo eso está vinculado al elemento humano y es una fuente de complejidad en las organizaciones. El otro es el propio comportamiento del sistema, de la dinámica del sistema. ¿A qué me refiero? Con que las personas estamos relacionadas entre nosotros, formando subsistemas dentro de la organización, y hay veces que hay, por ejemplo, demasiadas conexiones. Somos 80 personas en el equipo, es muy difícil hacer una reunión y ponernos de acuerdo. O falta de conexión. El área de finanzas no se habla con compras.
También hay otras dinámicas de comportamiento propio del sistema, como es la dependencia. Por ejemplo, proyectos tienen dependencias entre sí o iniciativas entre áreas. Y también hay dependencias de la organización con el contexto de los proveedores y de los clientes. Y finalmente también hay otra fuente de complejidad que es básicamente el dinamismo que hay dentro de las organizaciones. Los riesgos van cambiando, los recursos van cambiando, emergen cosas nuevas, aparecen nuevos problemas. Estas son dos dimensiones. La tercera fuente de complejidad es lo ambiguo, ¿no? Lo ambiguo en términos de la incertidumbre, de la volatilidad, y cuando digo emergencia es de que emergen cosas nuevas todo el tiempo. Y ese es un factor así propio de la complejidad, que independientemente del factor humano y del factor sistémico, hay una ambigüedad general de lo que hacemos, de lo que los clientes quieren, de lo que el contexto país me permite, de la emergencia, que no tiene que ver con la realidad solamente de mi sistema o de las personas que lo integran, sino todo lo que rodea por fuera de la organización. Eso entonces lo que me permite ver es tres fuentes de complejidad. Tres fuentes de complejidad: comportamiento humano, comportamiento del sistema y ambigüedad. Y lo que voy a hacer ahora es separarlos en tres grupos. A un grupo le voy a pedir que explore los comportamientos humanos, a otro que explore los comportamientos del sistema, y al tercero que explore respecto de la ambigüedad. Y que de alguna forma tratemos de identificar esta complejidad en el día a día, o sea, en qué cosas se nota esa complejidad. Ejemplo, en mi equipo somos 35 personas. Bueno, ahí hay algo en la cantidad de personas que somos dentro del equipo que hace que sea complejo ponernos de acuerdo. Eso tiene que ver con una complejidad sistémica, también podría tener, obviamente, que ver con lo que hablábamos antes, con la complejidad grupal. Pero bueno, más allá de que haya cierto nivel de superposición, es un buen ejemplo. Ok, ¿qué acciones, qué cosas se les ocurre que podrían hacer para decomplejizar la complejidad? O sea, ¿qué cosas en concreto podemos hacer sobre estos patrones, sobre estas cosas que aparecen para hacerlas menos complejas? Y lo que voy a decir es una obviedad, por eso no lo pueden usar, quiero que piensen cosas más sofisticadas. Yo puedo romper el equipo de 35 personas en 3 equipos de 10 personas, de 12, 11 personas, y con eso ya es más fácil ponernos de acuerdo. O sea, romper un equipo donde hay mucha gente en 3 equipos de menos gente, reduce o decomplejiza la dinámica, ¿sí? Puede ser que introduzca otros factores, pero en concreto, uno de los factores, de hecho, que aparecen mucho hoy por hoy, es hacer que haya equipos más chicos. Hacer que un jefe tenga menos reportes. Eso es típicamente una forma de admitir de que es complejo y por ende lo decomplejizamos rompiéndolo. ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, lo que van a tener... Perdón, para que nos ayude de guía, ¿nos puede mostrar de vuelta el mapita ese y le sacamos un screenshot? No. Ok, gracias. Sí. Por tanto. Claro. De hecho, lo tengo en una página... Le metió más complejidad, es para que sea más complejo. Sí, ya empecé, vamos a meterle. No, acá lo tengo, miren. Espérenme un segundito. Digo, así nos servía como guía para encarar los temas dentro de cada universo. Está perfecto. Miren. Y así reducir la complejidad del ejercicio. ¿Ahí lo ven? Sí, perfecto. Perfecto. Los voy a separar. Vamos a usar esta vez 3 grupos, por lo tanto también va a ser más complejo ponernos de acuerdo. Y les voy a dar ¿cuánto les doy? No sé, ¿qué prefieren? ¿11 o 17 minutos? Exactitud. 11. Sí, tiene un problema con los números primos este muchacho. 11, sí. Bien, 11. Bueno, vamos a dividirnos en grupos. Vamos a hacer entonces
11. Y, a ver, porque me está asignando a Ana un grupo, así que ahí está. Perfecto, muy bien. Bien, entonces la consigna es clara. Por un lado, repasar rápido lo del Cinefin, si se quedaron medio trabados en algo, pueden aprovechar y decirle al equipo, che, me quedé colgado con esto. Y por el otro lado, sobre lo que les va a tocar en particular como dimensión, tratar de ver cómo decomplejizan la complejidad de esa dimensión. Entonces, en el primer grupo tengo a Antoine. Andrea. Andrea, gracias. Andrea, Agustín, Agustina, Alejandra Royce e Inés. Ellos van a trabajar sobre la complejidad del comportamiento humano. En el grupo 2 tengo a Andrea, a Damiana, a Esteban, a Jimena y a Pablo Domoni. Ellos van a trabajar respecto de la complejidad sistémica. Y Alejandra Molina, Diego, Facundo, Mer y Rosario, ahí la familia introduce una complejidad adicional, pero tenía que tocarles alguna vez trabajar juntas, van a hablar sobre la ambigüedad, volatilidad, todo lo que resulta medio gris y que da vuelta alrededor de esto. Y en concreto, ¿cómo hacemos para decomplejizar algunos de los comportamientos? Con que encuentren 3, 4 comportamientos o cosas que suceden en el día a día y propongan alguna acción, yo me quedo tranquilo que el concepto de complejidad más o menos les quedó. ¿Bien? Si no hay dudas, entonces, nos vemos en 11 minutos. Entonces, ¿quieren compartir un poquitito algún ejemplo o algo de lo que estuvieron hablando? ¿Vamos por orden de cómo estaba en el mind map o arrancamos? Sí, dale, me parece bien. Grupo 1, entonces. Bueno, nosotros te dejamos, Agustín. Creo que Agustín. Estaba muy caótica la comunicación. Bueno, Si querés, Agustín, lo que vos... nosotros hablamos es que estamos viviendo un momento que es muy complejo. Nos tocó la comunicación y tenemos condimentos culturales, condimentos individuales, grupales, también políticos, y todos esos intereses individuales, los grupales, hablamos de que muchas personas tenemos distintas caretas para cada situación, y eso hace que esos vectores vayan en distintos sentidos. Entonces, generar momentum o un vector principal que vaya dirigido hacia un punto en común o de interés de la empresa y de cada uno de nosotros, era muy difícil alinear. Entonces, que el ejemplo era que en lo que me había pasado a mí, puntualmente en el grupo, en el equipo que está desparramado en todo el país, llevarlo de lo complejo a lo simple, con procedimientos claros y empoderando, o sea, que ese procedimiento no limite las capacidades técnicas de cada uno de los técnicos para hacer ese procedimiento. Eso simplificó mucho la comunicación sin sacrificar la capacidad de los técnicos. Está buenísimo. Con lo cual, digamos, una delegación importante y ciertas reglas claras de manejate con esto sí, esto no, y lo demás será tu criterio, ¿no? Exacto. Bien. Me gusta. Es un buen ejemplo de cómo decomplejizar la complejidad. Porque al mismo tiempo estamos reconociendo que hay una complejidad, pero por lo menos es de un orden inferior. Es más fácil ponerte de acuerdo vos o con el que está al lado que tratar de lograr un único alineamiento de todo. Está bueno, me gusta. ¿Algún otro ejemplo? ¿O del mismo grupo, si no del grupo 2, de algo que hayan encontrado en términos sistémicos?
Nosotros en el 2 estuvimos trabajando, bueno, sobre un ejemplo concreto que tiene que ver con... Hay momentos en las organizaciones en donde uno se da cuenta de que parece que hay como una parte que trabaja por un lado, otra parte por otro, distintas áreas como inconexas. Entonces hay como una necesidad de empezar a trabajar más articulados. Nosotros puntualmente ahora estamos pasando por un momento en donde hay un exceso de querer trabajar en forma articulada. Entonces, cada cosa que se quiere hacer se quiere compartir y llevar a una mesa para decir todos. Entonces, bueno, la problemática que yo traía para trabajar con los chicos es, bueno, quitar complejidad a eso ahora es encontrar la manera de llegar a un equilibrio. Es qué es necesario dar visibilidad a los otros y qué es necesario realmente traer a la mesa para discutir entre todos y opinar entre todos, porque ahora no es todo, porque si llevas todo a esa mesa, lo que querías que te facilite te complica. No sé si me explico. Realmente, porque además todos opinan, todos Todos. aportan y todos quieren ayudar, y es buenísimo ayudarle al problema del otro. Okay. Totalmente. Entonces se torna toda una discusión eterna por cada pequeña cosa. Entonces, quizás lo que hablábamos con los chicos es probablemente establecer criterios como ser, no sé, si una iniciativa es cross y afecta a X cantidad de áreas o tiene un impacto alto porque implica muchas variables, bueno, ahí quizá valga la pena sentarnos todos juntos a pensar, y no si es una cosa que cada área va a traer para que todo el mundo se la critique u opine, nos vamos para el otro lado. Bueno, no sé si alguien del grupo quiere traer algo más. Está buenísimo. ¿Alguien más? No, parecería que no. Grupo 3. Nosotros vimos, era incertidumbre y emergencia, un poco más allá del COVID es que vivimos en Argentina y lo que es la economía y los planes que tal vez planificamos para todo el año, es muy difícil cumplirlos. Hablamos tal vez del concepto del plan anual que en muchas empresas se hacen, y cómo podemos sobre la marcha ir acomodando eso e ir haciendo tal vez que no esté todo perfecto, sino mínimos, como, ¿cómo lo habíamos llamado? Los MVPs. Claro, los MVPs. Es decir, aprender sobre la marcha de que esto no va a ser perfecto, qué cosa puedo desligarme, mi plan ideal es esto, voy a esta dirección, pero sobre la marcha vamos a tener que ir acomodando un poco de eso. Está buenísimo. Hay toda una disciplina que se llama Beyond Budgeting, más allá del presupuesto, que es una corriente que trata de salir de la lógica contable, financiera, de que las empresas tienen que tener forecast y planificación presupuestaria anual, entendiendo de que la dinámica de las organizaciones no cambia anualmente, sino que es un continuo, donde mientras más frecuentes sean tus procesos de revisión, más capacidad. Y también donde la experimentación es un poco la que te permite identificar qué cosas refuerzo y qué cosas no. En vez de hacer planes y hacer fuerza para que se sostengan, encontrar que ahora el plan ya no responde más y preferible replanificar o hacer otros planes en un horizonte más corto, ¿no? Así que exacto. Está bueno. Bien, bien. Bueno, quedó súper claro el concepto. Antes del corte quería rescatar, porque me faltaba una palabrita que ninguno me lo preguntó, pero les mostré la letra C de confusión y no les dije la letra A del centro de Cinefin y ninguno lo preguntó. O lo sabían, o no son muy curiosos. La A esta, que está en el centro, significa aporía. Y aporía básicamente significa quedarnos como en un estado de limbo o de bancarnos la ambigüedad hasta que las cosas se clarifiquen. ¿Por qué hago esta distinción? Porque a veces estamos genuinamente confundidos y otras, esto viene de un paper, si después les interesa se los paso, de Cilliers del año 2006, donde Cilliers es un experto en temas de complejidad, y lo que él marca es que a veces tenés que ir lento para lidiar con la complejidad. Que eso de salir corriendo y reaccionar no siempre es lo mejor, que a veces tenés que ver la emergencia de patrones. Y en aporía, yo hablé con mucha gente que la pandemia lo agarró con decir, che, yo no voy a hacer 20.000 webinars, 5.000 reuniones de Zoom, no sé lo que va a pasar con mi laburo, y me voy a quedar con esa sensación de ambigüedad a ver que las cosas se estabilicen un poco antes de tomar una decisión. Y es una decisión consciente. Y eso es parte de este patrón dinámico donde a veces me quedo en la aporía y el caos se empieza a transformar como en complejidad,
porque va decantando y se va estabilizando solo. Y lo distingo porque una cosa es estar confundido y no saber cómo reaccionar, y otra cosa es tener la decisión consciente de bancarme la aporía, o sea, me quedo en un estadio intermedio donde no defino porque necesito que las cosas decanten. Y eso también está en el marco Cinefin y es una incorporación relativamente reciente y me parece interesante. Hace un par de años en el marco Cinefin acá decía desorden y era toda una pelota de todo lo que no tenía relación entre causa y efecto. Hoy por hoy distinguen entre confusión y aporía, y la aporía la conecta con esta zona liminal, porque fíjense cómo de la aporía muchas veces surge el ir desambiguando o ir entendiendo mediante pequeñas acciones, nos vamos moviendo por este espacio que figura acá. ¿Cuánto más valor generarían las organizaciones si se bancaran esa ambigüedad el tiempo suficiente para no salir corriendo a hacer las cosas ya mismo, ¿no? ¿Cuánto más valor podríamos encontrar a veces simplemente bancarnos un poco de la contradicción o la ambigüedad temporal para después sí poder reaccionar y empezar a tomar acciones? El problema es quedarnos siempre acá en la inmovilidad, pero creo que en la pandemia fue un muy buen ejemplo donde había ciertas cosas que tenían que estabilizarse un poco para poder empezar a establecer planes o diseñar experimentos o simplemente actuar. No sé qué opinan sobre esto. Por ahí no conocía la palabra aporía, yo no la conocía mucho, debo reconocer. Pero ¿les suena razonable esta distinción entre bancarme a veces un poco y... Más allá de la palabra, y en mi caso que trabajo en comunicación, es como una buena práctica muchas veces no salir a responder, por ejemplo, si alguien te ataca, estás en la mitad de una crisis de comunicación, no salir a responder de una, sino esperar, porque muchas veces los actores se comunican entre sí, se responden entre sí. Es algo muy chico lo que digo, pero es clave y es algo que se intenta aplicar, porque si vos salís a responder de una en caliente, o ante el impulso de decir esto me están diciendo algo malo, puede terminar a ser algo más grande. Muchas veces las cosas fluyen o el tiempo te da mayor claridad sobre cuál es tu objetivo para responder al problema. Perfecto. Sí, en mi caso, como en la organización de donde yo trabajaba, que era un banco, hace poquito que me fui, pero como contaba esto yo en el ejemplo anterior, ¿no? Como que ya salieron a hacer planes de cuántas personas deberíamos despedir para poder alcanzar el presupuesto y demás. Y quizás ese es todo un talento de gente que se podría reutilizar y aprovechar en otros lugares, o readaptar, o pensar otras formas de trabajo. Pero no, salimos a hacer ese plan de cuánto vamos a necesitar recuperar y demás. Entonces, si se pudiera esperar un poco, o esto que también en gestión del cambio 3.0 dice explorar y adaptar, ¿no? Como ir explorando de a poquito e ir adaptando en base a las consecuencias o resultados que voy obteniendo. Entonces, sería una mejor alternativa. De alguna manera, Ezequiel, lo veo como, yo lo conocía a este marco, digamos, como que en el medio estaba el desorden, que era justamente cuando uno no podía identificar sobre en qué contexto estaba actuando, pero me parece bueno también esta actualización que nos traes, y la vinculo mucho con con la interpretación que en realidad uno puede darle al contexto, o sea, puede ser un desorden o puede ser también esto de la aporía, decir, bueno, no sé etimológicamente qué significa, pero me interesa también el artículo ese como para poder profundizar, porque creo que muchas veces nos encontramos ahí y hasta parece como el ojo del huracán, ¿no? Que es donde está calmado todo, y decir, bueno, ¿me tiro o no al remolino? Pero está bueno. Totalmente. Y antes de irme al cortecito, ya me voy al corte, quería presentarles, tuve un problema de difícil solución, dirían, es un chiste. Les quiero mostrar una imagen, pero evidentemente hubo una actualización en mi PowerPoint que por algún motivo no se actualizó. Esas son cosas que a veces pasan. Y les quería mostrar una imagencita. Se las voy a mostrar después del recreo, que es otra forma de ver el marco Cinefin, que es como una representación, igual se las cuento, es como una representación tridimensional. En esta representación tridimensional también queda un poquito más claro de la movilidad que muchas veces aparece entre ver ciertos patrones de caos
y poder empezar a hacer experimentos o a probar cosas y después ir conectándolo con algún nivel de planificación y del abismo que suele haber en términos de altura entre lo que es simple o lo caótico. Muchas veces cuando uno está parado en algo que es caos, simplificarlo es como trepar una montaña altísima. Preferible ir en la dirección de vamos a hacer ensayos, vamos a encontrar patrones emergentes hasta que estabilicemos. Que me parece que también es una forma de combinar con el mundo de lo que todavía muchas organizaciones pueden procesar. Si ustedes van y le dicen, bueno, ¿saben qué? Vamos a hacer experimentos, vamos a ensayar con todo, te van a mirar medio raro y te van a decir, bueno, todo bien, pero somos un banco, digamos. Ahora, cuando entras más por esto, decir, ok, pero permanezcamos abiertos a ciertas posibilidades, empecemos a diseñar ciertos experimentos, y en la medida que progresan, puedo obtener aprendizajes y mejorar mi planificación, hay mucha más aceptación de este tipo de modelos, ¿no? Es menos disruptivo y requiere menos diferencia de potencial ir por el camino de la experimentación y la emergencia y el desarrollo, que tratar de caer directamente del caos al reduccionismo de, bueno, ahora lo simplificamos en estas tres cosas. Después les muestro la imagencita o la comparto después en la red. Lo que vamos a hacer ahora es un cortecito, si les parece, de 10 minutitos, como hicimos las últimas veces, 5 minutos si quieren buscar agua, lo que quieran, y después de 5 minutos podemos prender la cámara y el audio y podemos charlar un poquitito de la vida. Así que nos vemos en... retomamos I24. Ok. Muy Bueno, preciso. de acuerdo. Nos vemos. Bien. Y cuando hablamos de simple, hablamos de lo mismo, de complicado, porque en las empresas muchas veces pasa que alguien me pide algo que en su cabeza es simple y es obvio y es claro cómo hay que hacerlo. Probablemente ese es el que no tiene ni idea de cómo hay que hacerlo, y ustedes que lo hacen habitualmente intuyen que eso es complicado, porque requiere toda una serie de análisis y de cosas por detrás, o bien complejo porque no lo hicieron nunca. Y en las organizaciones muchas veces se genera este conflicto, porque vos me pedís algo que para vos es simple, pero para mí es complejo. Lo interesante de poder ponernos de acuerdo en el lenguaje y decir, complejo es esto, simple es esto otro, o claro y complicado es esto, nos permite llegar a acuerdos más fácilmente. Donde, mirá, si vos querés yo te lo hago simple, pero es algo muy acotado, muy específico y ya tenemos un proceso. Ah, con eso me alcanza, buenísimo. Entonces en vez de ponerme yo a laburar para vos, te paso la norma o el estándar y vos lo haces. Y muchas veces con eso alcanza y el otro me va a decir, dale, buenísimo. A veces el otro me va a decir, no, en realidad necesito algo más complejo, pero bueno, te entiendo y entonces te banco que vos lo puedas repriorizar. Con lo cual muchas veces a mí el marco me sirve como una forma de establecer acuerdos y hacer que las cosas en la organización fluyan, porque los dos identificamos que si es complejo no te puedo dar la respuesta ya y ahora, o no hay una rutina que me lo resuelva, entendemos que tenemos que hacer una prueba. Y a veces incluso para romper las cosas en pedazos más chiquititos. Donde, bueno, esto que vos me pedís ahora, si vos necesitás para dentro de media hora, bajalo como está de este lugar. Si tenés 2 días, bueno, me fijo y trato de planificar y organizarme. Si tenés 2 meses, hacemos un ensayo, digamos. O sea, permite de alguna forma clarificar expectativas y establecer acuerdos. Lo veo muy útil en eso y creo que es una buena herramienta para los líderes, ayudar a las personas a esclarecer qué tipo de problema tenés delante y cómo lo resolvés. Porque a veces nos rascamos así en las organizaciones, cuando en realidad el problema es mucho más simple y con rascarte así te alcanza, o al revés, simplificamos procesos que son terriblemente complejos y los reducimos a su esencia hasta punto que ya no tienen valor. Yendo un poco de la mano con eso, voy a compartirles algunas ideas de Management 1, 2 y 3.0, que si bien en Workout están bastante claras, nada, me gustaría así por ahí debatir o encontrar algunos ejemplos nuestros de cada uno de ellos como para conceptualizarlo. Acá está. Bueno, el modelo de liderazgo 1, 2 y 3.0 de Management 3.0 tiene un librito que se llama Management 3.0 de Jürgen Apilo, que les subí un capítulo, el capítulo 1, que habla de complejidad, justamente. Y está también resumido en otro de los libros de Jürgen Apilo que se llama
Workout, que es el que les pasé el capítulo introductorio. Ambos libros son interesantes si quieren profundizar, se los recomiendo. Workout es más centrado en herramientas y Management 3.0 es un poquito más conceptual. De por sí a Jürgen Apilo le gustan mucho los temas de complejidad, presenta muchos conceptos. Siliers, de hecho, lo menciona también, y a otros autores vinculados al tema de complejidad como Donella Meadows. ¿Qué es liderazgo 1.0? Liderazgo 1.0 es, de alguna forma, los primeros modelos de organización que tuvimos las personas, donde había una división de las tareas, donde asignábamos ciertas responsabilidades por acciones concretas, y nace donde nace todo esto, que es en los proyectos más grandes que tuvo la humanidad, que fueron las guerras al principio, ¿no? O sea, organizarnos en la distribución de insumos, movilizar a las tropas, asegurarnos que los soldados estuvieran en el lugar adecuado con los recursos adecuados. Eso fue decantando en la siguiente ola, que fue la industrialización, los grandes proyectos, por ejemplo, la construcción de los ferrocarriles, donde claramente había gente que pensaba y gente que usaba el músculo. Y la corriente 1.0 es una forma de caracterizar ciertos atributos o formas de pensar que todavía existen hoy por hoy y que se asocian a este modo de operar. Entonces puede ser que si ustedes trabajan en una fábrica, y en esa fábrica todavía hay ciertas labores que son muy manuales y repetitivas, y el foco es muy en la tarea, que todavía prevalezcan cierta impronta 1.0. Y tenga razón de ser, tenga razón de ser. En las cosas que tienen mucho riesgo o mucho impacto para la vida, también es lógico tener este tipo de directivas. Entonces, en medio del incendio va a venir el bombero, y si te tiene que sacar de los pelos, te va a sacar de los pelos, porque te está salvando la vida. Con lo cual, lo que quiero también establecer es que no hay un juicio de valor. En Cinefin tampoco hay un juicio de valor. No es que lo simple vale menos que lo complejo. No, el mundo tiene de todo y hay mejores formas de obrar. No es que haya un valor intrínseco. El problema de la generación de valor tiene que ver cuando aplico el modo de pensar al problema equivocado. Entonces, cuando trato de lidiar con un problema simple haciendo ensayos y experimentos, hay pérdida de valor. Cuando reduzco la complejidad y la trato de simplificar, también hay pérdida de valor. Lo mismo pasa en estos modelos de liderazgo, digamos. O sea, en algunos casos ser directivo tiene razón de ser. El problema es cuando mi empresa se dedica a construir productos digitales y yo le digo a mi equipo de desarrolladores que viven todo el día haciendo abstracciones y gestionando conocimiento, les digo exactamente lo que yo espero que hagan, sea yo, por ejemplo, un técnico o sea del área de negocio. Porque no funciona así, porque es complejo, porque las dimensiones son mucho más amplias y porque hay mucha más ambigüedad. Mientras más sofisticado, mientras más complejo, más ambiguo y más difícil que un líder jerárquico tenga la razón. ¿Está bien? Entonces, detrás de esto hay obviamente un modelo tradicional más jerárquico, donde los de arriba toman decisiones, pero justamente como todo el día toman decisiones, nunca tienen tiempo para aprender, ni para estudiar, ni para analizarlo debidamente. Y donde tampoco tienen mucho estímulo para probar o experimentar, porque si me equivoco, la propia lógica jerárquica hace que haya mucha gente esperando que me equivoque para ascender. La recompensa es cada vez más escasa en términos organizacionales, el incentivo por ser innovador y probar cosas diferentes se reduce. En las organizaciones grandes lo escuchan mucho eso de, a nadie nunca lo echaron por, acá nadie te van a echar nunca por no haber corrido riesgos, todo lo contrario, probablemente te recompensen y te asciendan, ¿no? O cualquiera puede jugar a ser director, solamente alcanza con que te haga muchas preguntas, te desafíe, te pida un plan y ya está, digamos, ¿no? Esa es un poco la lógica. Lo interesante es que la gente que está abajo, en la operación, en la diaria, no tiene poder de decisiones, entonces se siente desempoderado, no siente propósitos, entonces no se siente motivado, y tampoco se compromete con algo que conscientemente no elige querer hacer. Ahora, cuando se trataba de poner durmientes y hacer las vías de un ferrocarril, como que mucho no importaba si te gustaba o no poner durmientes en un ferrocarril. Cuando ahora te pongo responsable de la campaña de marketing y de la cuenta de Instagram, bueno, ustedes habrán visto lo que pasa cuando las personas no sienten compromiso o no están motivadas, ¿no? Salen cosas que obedecen al criterio de, bueno, mi jefe me lo autorizó,
pero cuando lo ves es una monstruosidad, ¿no? De hecho, una empresa que respeto, quiero mucho y conozco en primera persona como trabajo con ellos, hace poco cometieron, desde mi punto de vista, un error grosero, muchos lo deben haber visto, como es Natura, que con Black Lives Matter lanzaron una de las peores campañas o de las peores traducciones, porque tradujeron Black Lives Matter como la vida negra importa. Decir la vida negra importa no es Black Lives Matter. Ahí hay una impronta entre lo que significa la palabra black en inglés y nigger. Nigger es despectivo y black es la forma políticamente correcta de hablar de la gente de color. Si vos en castellano ponés la vida negra importa, fue poco acertado al menos. Si ustedes vieron lo que pasó en Instagram con la cuenta, lo veías. Bueno, probablemente ahí respondieron una lógica de hecho, la respuesta del community manager fue, bueno, pero esa es la acepción correcta de acuerdo al diccionario, y todo el corporativo lo validó. Bueno, está bien, algo pasó ahí con los criterios de aceptación que salió una campaña de ese tipo, ¿sí? Eso es, de nuevo, podemos llamarlo un problema de la complejidad, o también puede ser a veces esta lógica de bueno, total me lo aprobó mi jefe y lo aprobó el jefe del jefe, y lo que terminamos sacando, si vos lo leías detenidamente desde lo individual y como un contribuidor, seguramente dudabas un poco antes de publicarlo, ¿no? Es el tipo de cosas que a veces pasan. En esa lógica, la metáfora es, la organización es una máquina y cada persona es un engranaje, una pieza. Y en esa lógica, no me importa demasiado lo que la gente piensa o siente. Mi tarea como líder es que alcancen los resultados. Yendo al modelo que les mostré al principio, pienso en términos de resultados, no en términos relacional ni jerárquico. Y si la gente se va, problema de recursos humanos, que tiene que contratar más gente. Y si la gente se queda, problema de otro al que se lo enchufo. Y la gente es un poco una herramienta que está a mi disposición. Entonces aparecen esas palabras como, bueno, es mi equipo, o por qué usaste a fulano o a mengano y no me consultaste, porque son míos, ¿no? Son mi equipo, es mi gente. Y también usamos la palabrita chicos, ¿no? Son mis chicos, ¿no? Como para ponerle esa acepción bien paternalista, maternalista, de bueno, los chicos a veces se equivocan. Que, de nuevo, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me generaba ruido. Yo trabajé en organizaciones donde yo era director de entrega y, sin embargo, el nivel superior, que era el responsable comercial, decía, cuando hacíamos las cosas mal éramos chicos, digamos. Bueno, chicos, revisémoslo. Y la verdad no tengo 14 años ni cuando me equivoco, digamos. Sigo siendo un adulto que se equivoca. Y eso muchas veces está medio metido en las organizaciones, y son símbolos. Eso sería el liderazgo 1.0. Y creo que lo reconocemos nosotros en muchos comportamientos, en algunos líderes que tuvimos, en algunas contestaciones. ¿Qué opinan? ¿Lo ven? ¿Se les ocurre algún ejemplo de este tipo de impronta del management 1.0 en el día a día? ¿Ustedes a veces caen en esto del management 1.0? Yo por ahí lo refiero a mi experiencia laboral. Yo trabajé mucho tiempo en Tenaris, que es una empresa industrial, así como muy más ingenieril, y ahora trabajo en Mercado Libre, ¿no? Fue un cambio cultural re fuerte, y en las dos trabajaba en sistemas, digo, por ahí ahora no estoy en IT, pero básicamente en desarrollo de software, y como la forma, digo, en que se hacía sistemas en Tenaris, era básicamente contratando terceros, que eran como una herramienta de la máquina, y había gente que era la que pensaba, y redactábamos en Words eternos qué había que hacer y qué esperábamos, y esos pibes que nunca habían visto ni entendían por qué tenían que hacer lo que tenían que hacer, codeaban algo, y obviamente lo que salía era todo menos lo que queríamos, porque no nos podían ni repreguntar, ni challengear, ni ponerle cabeza, ni se esperaba que pensaran, por ahí versus lo que por ahí se hace, o se trata de hacer en Mercado Libre, que es como en tratar de, o sea, que el equipo que desarrolla entienda perfectamente el problema que se quiere resolver, que sea parte de ese problema y que proponga parte de la solución, y que te cuestione cuando por ahí alguien del negocio le dice hay que hacer esto, ¿sí? Sino planteenlo más como un problema, y que nosotros entre todos damos una solución y no me traigas soluciones escritas, porque probablemente te construya cualquier otra cosa. Bien, Y creo que son como dos ejemplos muy diferentes de cómo este tipo de estructuras jerárquicas afectan en una acción puntual que es
armar software, ¿no? Trabajé muchos años con Grupo Techin, trabajé con Techin Construcciones y estuve en el Obrador. En el Obrador el director de obra entrena al ingeniero civil joven diciéndole: no confíes en tu equipo, no confíes en los operarios, tomá los tiempos vos, seguilos de cerca, presionalos para que hagan más. Eso es parte, digamos, de la lógica. Obviamente es un rubro diferente la construcción, pero aún así se nota mucho en la desconfianza, la trampa, el robo, que tienen mucho. La solución a eso fue implementar SAP, poner una capa de controlling, agregar informes y reportes más sofisticados, ¿no? Pero tal cual, está muy bueno el ejemplo. ¿Algún otro que reconozca algo de esto? Yo tengo un caso en donde me tengo que comportar de esta forma, al menos no encuentro otra forma, que es, yo tengo empleados en China, igual hay una diferencia horaria muy grande, o sea, todavía están durmiendo, entonces cuando yo estoy durmiendo ellos están despiertos. Y la manera que tengo de comunicarme es con: hay que hacer esto, de esta forma, devolverme esta tarea. Y los chinos también son muy especiales, y especificas el 99% y el 1% no, te va a salir mal. Entonces es como que la forma de comunicación es 100% de esta forma, no hay un ida y vuelta o algo, es: necesito esto hecho de esta forma y se acabó. O sea, es como que... No, y está bien. Lo veo claro, Damián, por el tipo de problemática, hay una distancia, una barrera cultural. Probablemente para vos, el eventual reemplazo de tu equipo por otro, en términos del resultado que vos esperás, no te impactaría, por lo tanto no estás apostando a la dinámica del equipo, sino al resultado que te entrega. Sí, igualmente como que siento que la dinámica, o sea, sería mucho mejor si hubiera ese ida y vuelta, y tener el feedback de ellos más que simplemente dar una orden, una tarea y recibir un resultado. Sí, el desafío probablemente también sea, y acá empezamos a ver algo interesante, que también hay una relación entre el estilo del líder y del equipo. Probablemente si vos fuiste desarrollado bajo un mindset de callarte y hacer lo que te dicen, despertarte el fuego interior para que vos valores eso, sea un trabajo importante, o sea un trabajo en sí. Yo conozco muchos casos de equipos en la India de desarrollo de software donde se hicieron diferentes trabajos, porque también había esa presunción de que, bueno, que hay mucho de prejuicio, ¿no? También mucho de prejuicio y mucho de falta de diversidad o de pluralidad cultural, donde veían en la India, bueno, los indios son malos, no entienden nada, pero pará, todos los CEOs de las empresas más importantes del mundo son CEOs, por lo tanto, claramente no hay algo, por supuesto que no hay algo racial, hay una limitación que si estás en otro horario, estás a otra distancia y pretendés hacer el knowledge transfer en poco tiempo con un documento, la gente tampoco entiende. Cuando viajaron a la India, en Globant se hizo esa experiencia, y viajaron a argentinos y estuvieron 4 años trabajando en la India. La cultura del Glover y la cultura más propia que hay en otras locaciones empezó a aparecer ahí también. Lo que hacía falta era construirle y requería un esfuerzo y una planificación específica. Tal vez acá en la Argentina es mucho más natural, pero en la India hay camaradería, se joroba por los deportes como se joroba acá, los centennials probablemente se parezcan mucho más entre sí, y tenga mucho más que ver ciertos comportamientos por el rango etario que por el país en el donde viví. Por lo tanto había una identificación por lo tecnológico, por ciertas aplicaciones, pero era una inversión. Siempre es mucho más complejo el liderazgo 3.0 que el 1.0. El pegarle 3 gritos a alguien nunca falla. El tema es que a la larga la gente no quiere que le grites más, o el estímulo de remuneración o el incentivo tiene que ser mucho más grande. De hecho, sin defenestrar a Techin, pero a mí me pasaba eso, o sea, es muy de manager de Techin decir: a mi jefe lo odio, me tocó un director que es terrible, pero bueno, el bono está bueno, tengo buenas prestaciones, digo, por el otro lado lo compensan, ¿no? O sea, es como que de alguna forma tenés que encontrarle para que las personas sigan siendo atractivos, ¿no? Esto también bueno, no me importa tanto sino que yo me tengo que meter en lo que la gente siente. Ahora resulta que además de ser el ingeniero de proceso, tengo que ser psicólogo, no, olvídate, que lo resuelva el business partner. Eso también es parte de la lógica del 1.0, ¿no? Yo no estoy acá para hablar con personas. Yo no soy bueno hablando con personas. Sos un ser humano. O sea, estás cableado
desde que naciste y tenés las aptitudes, salvo algunas, por supuesto, excepciones. Podría ser que dentro de mi equipo tenga un Asperger y realmente tenga dificultades para entablar lo vincular o lo relacional, pero bueno, eso no es, eso poblacionalmente no es el 50% de una empresa ingenieril, sino que son casos puntuales, y también hoy por hoy hay terapias o hay entrenamientos conductuales para que aún un Asperger pueda operar y sociabilizar e integrarse, así que no es excusa esa, no es que por ser una organización ingenieril perdamos esa esencia. Lo segundo que quería contarles era el modelo de 2.0, que en realidad está bastante cercano. Elegí una imagen de mi época, podría haber puesto el logo de Wall Street, porque es esa imagen del líder canchero que va a los cursos, hace los programas, conoce las metodologías. Yo ya leí, yo ya vi, yo ya en el MBA esto lo conocimos, pero y conoce los libros, y tiene las métricas, pero en el fondo sigue pensando que él está un poquitito por arriba, ¿no? Que nada, o sea, a la gente hay que bajarle las cosas, hay que masticárselas, nada, te tenés que juntar un rato para que se sientan conectadas. O sea, como que hay una especie de máscara adelante, donde no termino de ser un líder genuino y consciente y reconociendo mis falencias, sino que tengo que ser un golden boy o una golden girl, donde nada, esto es un par de años hasta llegar a director y ya no tengo que hablar más con las personas. Hay como esa impronta, ¿no? De cierta visión como de sí conocimiento y reconocimiento, ¿no? Me doy cuenta de que los estoy dirigiendo, y entonces lo trato de suavizar de alguna forma, y trato de encontrar ese balance. Y la realidad es que la gente se da cuenta, o sea, las personas y los colaboradores ven esas grietas, y al contrario, el ver la grieta de tu líder, y ver que tu líder no es capaz de verla, te genera todavía más distancia, ¿no? Las personas se dan cuenta de la contradicción organizacional, y no les molesta porque todas las organizaciones son contradictorias. Todas dicen, los empleados son lo más valioso que tenemos. Ahora tenemos que echar al 40% por lo de la pandemia, pero los que nos quedan son los más valiosos que tenemos, ¿no? Queremos pagar un sueldo justo, pero bueno, tampoco te puedo pagar como el otro. O sea, dentro de lo que yo considero justo, te lo pago, ¿no? Y eso es lo que todos reconocen, bueno, autores como Argyris, hay mucho acá de Jane, de varios autores que trabajan sobre esta lógica, hay contradicciones. El líder 2.0 prefiere, como tiene dificultad para trabajarlo desde el plano consciente, las disfraza, las ignora o es reactivo. Lo que pasa es que no te pones la camiseta. Lo que pasa es que lo tenés que tomar como un desafío esto, ¿no? Después con el tiempo te vas a dar cuenta que fue bueno para vos. Tiene ese tipo de vocabulario que de fondo es un poco vinculado todavía a una lógica jerárquica, y donde en realidad lo que pone de relieve es que es medio sándwich del medio. Sabemos que los líderes somos a veces sándwich en el medio, pero si somos líderes conscientes, como veníamos hablando hasta acá, tenemos que jugarnos. Tenemos que dar ese paso adicional, tenemos que hacer algo con la contradicción, no podemos dejarla ahí latente. Eso sería la evolución de este modelo. Y de nuevo, no está mal conocer herramientas, no está mal incorporar metodologías, el tema es reducir en un escalón siguiente. Antes era olvidarme que la gente emociones. Ahora es pensar que porque yo leí el libro de Goleman, ya está, soy el crack de las emociones, y con tener una conversación en el pasillo un poquito ya... Es eso, digamos. De alguna forma nos invita a profundizar un poquitito más, ir más allá de estas herramientas y abrazar la complejidad. Si se quiere, yo conecto esto mucho con lo que es complicado de Cinefin. El 1.0 lo veía más como la reducción absoluta y simplificar. En este todavía veo algo de, bueno, pero ¿sabés qué? La empresa tiene su plan de carrera, esperate 6 meses... Y todos sabemos que los 6 meses me lo dicen a mí porque en realidad no me ven como un key player. Si me vieran como un key player, y lo veo alrededor mío, che, pero a mi compañero lo ascendieron hace 3, ¿no? Si vos realmente no me ves competente, ¿por qué me metés bajo la lógica de algo que en el fondo, en el fondo hay una conversación más interesante o más valiosa, más difícil, más compleja? ¿Encuentran algún ejemplo de 2.0? También es una invitación a bueno, tratar de reconocer. Es la vida misma. Sí,
Sí, Yo no, tal es vez, esto que vos... sí. Dale, adelante. Yo tal vez donde trabajo tenemos encuestas de compromiso, engagement y todo, y tenés tal vez a veces líderes que por bajar la encuesta o decir, agendo con mi gente 2 horas, ya creen que trabajan para su equipo, que los escuchan, y a veces como, che, hice el check, hice el plan, se lo pasa a recursos humanos y estamos, y no se comprometen en serio con eso, diríamos. Claro, totalmente. O sea, siguen ciertas directivas, pero terminan de pensar de que hay algo ahí distinto, de que hay como cierta línea o que hay cierta área que les va a resolver las cosas, o que las personas entienden que el mundo es así. Entonces, no quiero ser muy duro, pero es como subir a cierto cinismo. Y lo que yo digo es que se reconoce. Tal vez lo que tenemos que hacer es aceptar la contradicción, como hicimos antes, de decir, es complejo. ¿Cómo trabajamos desde la colaboración o cómo trabajamos desde el equipo mismo para lidiar esto? Y a mí me pasaba, digamos, si hoy la pandemia creo que es una invitación a decirle al equipo, ¿sabe que no lo sé? No tengo idea. Y me ha pasado de gente que decía, bueno, pero si este proyecto no sale, entonces por ahí, ¿qué? ¿Me van a tener que echar? Y tal vez sí. Tal vez sí. ¿Qué te voy a disfrazar y decir que no? Ahora, si charlamos sobre eso, tu actitud respecto a este proyecto va a ser otra, porque probablemente tu ánimo como colaborador del proyecto que se va a caer va a ser mucho más de empujarlo hacia adelante que si te mantengo como un niño en la oscuridad y decir, no, quédate tranquilo, va a andar todo bien, y después te llega el telegrama. Entonces, de nuevo, requiere un registro más consciente, requiere otro nivel de conversaciones, otros recursos, pero al final del día me parece que abre la posibilidad a un valor mucho mayor, ¿no? Por eso lo planteo como otro de los modelos. Y finalmente el 3.0, la foto que está detrás es de un jardín, porque la metáfora del líder 3.0 es un poco como el jardinero. El jardinero planta, pero después la naturaleza hace lo que quiere. Uno propone y la naturaleza dispone. Y uno puede tratar de establecer ciertas reglas o cierta dinámica, que es lo que hace el jardinero, por ahí pone una varillita, por ahí trasplanta, por ahí limpia la maleza, pero hay otras cosas que ya se escapan. Y sin embargo abraza esa complejidad y surgen cosas interesantes. Entonces es un líder más trabajando en cuál es el mínimo set de reglas que tengo que poner para que mi equipo se arregle y me corro del medio, que un líder que está pensando en reglar cada una de las cosas. Eso sería un 1.0, o de minimizar las cosas y simplificarlas y decir, bueno, pero en este modelito de 9box tenemos 9 escalones, es bastante diversidad, ahora encaja a tus colaboradores para que se distribuyan como una campana, ¿no? En el modelo 3.0 decimos, che, la verdad, salgamos de la necesidad de poner a las personas en cajones, ponerles rótulos de roles, y probablemente haya un emergente de mayor valor. De nuevo, dependerá de la industria y dependerá del problema que ustedes tengan. Tal vez este tipo de modelos no puedan extenderlos en todo su poder si tienen una planta que tiene horarios, que tiene turnos, que tiene ciertas actividades. Aún así, muchas de estas prácticas sí pueden ser aplicadas. Entonces yo conozco ingenieros civiles de obra que juntan a todo el equipo de construcción, a obreros, y les cuentan qué están construyendo, para qué lo están construyendo. Y eso les da un montón de herramientas a los que construyen y de criterios para poder tomar decisiones en el día a día, aun cuando sean actividades más asociadas todavía con el músculo que con la gestión de conocimiento. O sea, aún en actividades más operativas sucede. Y también me pasa en empresas chicas, en pymes, donde por ahí tengo, no sé, una empresa que se dedica a hacer sándwiches. Es diferente cuando el dueño de la fábrica de sándwiches involucra a las personas y las hace parte, que cuando les baja línea diciendo el ojo del dueño engorda el ganado, si yo no estoy detrás las cosas no suceden, si yo no controlo estos hacen cualquier cosa, ¿no? Eso es algo que cuando volvamos en motivación lo vamos a hablar. Obviamente a las personas este estilo de liderazgo también las conecta mucho más con sus propósitos. Alguna de las cosas para mí interesantes, bueno, esto de... Siempre menciono la cuestión de Peter Drucker, la cultura se desayuna la estrategia, porque Craig Larman dice, la cultura sigue la estructura. Entonces, si bien es cierto que los aspectos del día a día modelan mucha de la estrategia de negocio,
hay muchas cuestiones estructurales que también modelan los comportamientos. Por lo tanto, para mí el líder 3.0 es consciente de los comportamientos que él propone, que él acepta, que él rechaza en la organización. Y él, de alguna forma, ese modelado cultural lo hace a través de los comportamientos que él exhibe y de los comportamientos que él habilita o de los comportamientos que él bloquea. Recuerden que yo tengo una orientación hacia lo cognitivo y lo conductual está cerca. Esto es fruto de bastantes discusiones. Últimamente en Twitter tenemos discusiones interesantes, pero yo creo que hay mucho en las organizaciones para hacer en términos de pensar en comportamientos y en qué comportamientos queremos que la gente exhiba y qué comportamientos recompensamos. Yo he visto empresas, por ejemplo, que a fin de año dan el premio al que siempre llega tarde, o dan el premio al que... Y yo digo, ¿qué comportamiento estamos reforzando cuando... Bueno, pero es gracioso. Está bien, lo que queremos es ser graciosos o lo que queremos es que la gente claramente pueda saber qué comportamientos sí, qué comportamientos no. Y el comportamiento te da lugar a que hagas la tarea como vos quieras, en tanto y en cuanto esté en consonancia con ciertos atributos que la cultura de la compañía valora, ¿no? Eso es un poco lo que quiero plantear con esto. Lo otro es movernos de un esquema más tradicional y jerárquico a un esquema más horizontal y más en redes. Y les quería compartir de la mano de esto un concepto para mí interesante que está en este slide. Por ahí es un poco... Si lo vieron, seguramente dijeron, ¿qué es esto? Deberían haber dicho, el que vio los slides, no sé bien qué es esto. Esto que ven acá es un modelito desarrollado por un autor que forma parte de esta iniciativa que se llama Corporate Rebels. Hay un libro que se llama Corporate Rebels, que es un modelo con algunas organizaciones. Lo vamos a ver más adelante esto de nuevo, casi al final del programa, cuando hablemos de diseño organizacional y de nuevas estructuras, ¿no? Pero lo que plantean algunos es organizaciones donde haya menos gerentes y mandos medios. Se llama Middle Management Less Organizations, o sea, organizaciones con menos mandos medios, como una forma de tener más horizontalidad y con personas más en el foco en el hacer y en los resultados que en estar coordinando gente, que haya menos personas en la organización cuyo rol sea coordinar, ser jefe de personal. Y lo que aparece interesante en este modelo, lo que plantea es que obviamente las organizaciones tienen una problemática vinculada a setear la dirección, que eso lo hacen pocas personas en la compañía, los directores, el directorio, y esa es una pata, digamos, que sin lugar a dudas es fundamental, y que en la mayoría de las organizaciones no se le delega a los equipos. ¿Me explico? O sea, una organización ágil no necesariamente es una organización sin jerarquía, todo lo contrario. Hay algunas personas que tienen que estar definiendo la estrategia. Por eso necesito que el director no esté en el día a día, por eso necesito que esté participando en reuniones de planificación estratégica, por eso tiene que estar visitando a otros clientes. Si el director está detrás de cada persona, controlando la planillita de Excel, al mando del PowerPoint, está perdiendo la visión más estratégica. Ahora, lo que después queda es una distribución vertical que tiene que ver con, hoy por hoy, en las organizaciones donde hay muchos jefes y gerentes, con la asignación de tareas, con decir quién hace qué, con decir quién tiene el rol de qué cosa, y una distribución horizontal que tiene que ver con la interacción que tienen las personas en los equipos, o con la integración en el plano horizontal. ¿Cómo consigo esto del otro área, ¿no? ¿Cómo hago para resolver mi día a día operativo en esta suerte de interacción? Y lo que proponen estos autores, y me parece que ese es un poco el rol del líder 3.0, es ser consciente de esta dinámica y trabajar como un habilitador de que los equipos se puedan mover en la horizontal lo mejor que puedan y con la mayor autonomía posible en esa integración, en ese resolver. Y también en la vertical, hacer que la distribución de las actividades, que la asignación de roles también sea lo más dinámica posible. Entonces ese líder empieza a poder mirar un poquitito más la estrategia y puede acompañar un poco más el día a día de lo que las personas necesitan como personas, puede ser un poco más el habilitador, puede ser un poco más el constructor de transversalidad,
puede ser un poco más el que trabaja con el negocio y visita a los clientes y entiende lo que los clientes necesitan, que el que está barajando las cartas permanentemente, contando los puntos y diciendo qué movimiento de baraja se permiten y cuáles no. ¿Sí? Esa es un poco también la dinámica que está detrás de este tipo de modelos. Sobre el liderazgo 3.0, vamos a estar hablando un montón porque en los próximos módulos, cuando hablemos de la motivación, cuando hablemos de la delegación, cuando hablemos de la cultura, vamos a profundizar en aspectos de este modelo. Para mí, hablar de liderazgo ágil y liderazgo 3.0 tienen bastante consonancia, con lo cual mucha de la caracterización que estamos haciendo ahora es este recorrido. Hablamos de liderazgo consciente, la semana que viene vamos a hablar de liderazgo servicial y facilitador. Todo lo que es la expresión de ese 3.0, como es complejo, va a requerir toda la Academia de Liderazgo Ágil para terminar de desarrollarlo, digamos. Y eso marca una diferencia fuerte con respecto al modelo 1 o 2.0. Por eso este programa tiene 12 módulos, tiene sesiones de coaching, tiene un montón de cosas para andamiar justamente toda la diversidad y la complejidad que implica vivir en este tipo de situaciones como líderes. Bien, voy a extenderme, perdonen si nuevamente se nos está haciendo costumbre, pero trataremos de evitarlo, o a futuro intentaremos de que no nos excedamos. Me voy a tomar, si ustedes me permiten, unos 10 minutitos más. Si alguno se tiene que ir, va a quedarle la grabación. Primero, para preguntarles si hay alguna pregunta, algo acá para comentar o ampliar de 3.0. Incluso lo que leyeron, que les haya quedado dando vuelta, abrir un poquito el espacio para preguntas. Aprovecho, Ezequiel, la pausa mientras ellos van pensando para anunciarles que les puse en el chat la encuesta. Si pueden tomar el link, quédenselo y después cuando pueden lo completan, es el módulo 2 y 3. Lo que hacemos habitualmente es dejarlo 24 horas abierto, así que los invito a que vayan copiando el link, que se lo abran en una pestañita y después hacen esa respuesta, y ahora sí retoma Ezequiel, gracias. ¿Alguna pregunta, comentario? No, bien, perfecto. Quedó todo tachado, voy a borrarlo. Y quería, para cerrar entonces, hablar un poquitito más de este concepto de liderazgo reactivo al liderazgo creativo. La palabra creatividad está tan usada y está tan mal usada que siempre que uno menciona creatividad suena a humo, ¿no? Lo primero que nos viene es Edgar de Bono, lo cual es triste, digamos que... No triste porque tiene su valor, 6 sombreros para pensar, pensamiento lateral, pero hay mucho sobre el constructo de creatividad. No, lo primero que quería compartir con ustedes es que una de las patas para mí interesantes del líder 3.0 es que si buscamos adaptabilidad, la adaptabilidad se logra aprendiendo e innovando. O sea, una de las capacidades de poder adaptarnos requiere la capacidad de aprender como metahabilidad, como les contaba al principio, y la otra es gestionar la innovación y la generación de nuevas propuestas. Para que un líder y para que una organización puedan estar adaptándose al contexto, necesariamente tienen que aprender cosas nuevas y necesariamente tienen que probar cosas nuevas. Si no, la adaptación es siempre con la cantidad de herramientas con las cuales partí. Necesariamente, entonces hay un rol vinculado a los aprendizajes y el otro a lo creativo. Ahora, lo interesante para mí del modelo de liderazgo reactivo y de liderazgo creativo, bueno, acá les describo un poco eso, ¿no? O sea, en las organizaciones ágiles adaptativas, construir visión, alineamiento, empoderamiento, cultura de experimentación, mejora continua, innovación centrada en valor. Lo que me parece interesante a mí es esto de ver que los líderes van pasando en diferentes momentos de su vida por estadios, como si fuera un modelo de Piaget evolutivo, donde vamos madurando el don de liderar. Donde es interesante, al menos a mí me remitió a mi experiencia, y voy a hablar en primera persona. Yo, por ejemplo, cuando empecé a liderar, lo hice por una cuestión de ego. O sea, había algo en liderar que era por ahí cobrar más plata, por ahí tener un lugar un poco más destacado.
por ahí estar más en la toma de decisiones. Algo de ego había, si bien no me siento una persona muy conectada con el ego, pero lo cierto es que había algo de líder caprichoso al principio, que obviamente dependiendo de tu personalidad, factores de contexto, puede que seas un líder espantosamente ególatra, sabelo todo, o puede ser que lo tengas más madurado, pero la mayoría al principio nacemos con ese estilo, digamos, egocéntrico, autocrático, que en el modelo lo emparentan con la niñez. Cuando los chicos, son caprichosos, y las cosas las quieren porque las quieren, ¿no? Y si no las tienen, se quejan. Ahora, a medida que va pasando el tiempo, evolucionamos, y aparece lo del liderazgo reactivo. La dificultad, o tal vez lo interesante, es que el liderazgo reactivo nace de un don. El liderazgo reactivo nace de hacer las cosas bien. Cuando nosotros empezamos a performar y en la organización crecemos, por ejemplo, soy bueno en los deportes. No sería el caso mío, pero ponele que fuera bueno en el deporte. Entonces me nombran capitán. Y capitán está bueno porque la gente me da bola y tengo un lugar destacado y me reconocen. Y me reconocen cuando hago goles o cuando mi equipo gana. Entonces refuerzo la idea que obtener resultados es bueno y que mi liderazgo es porque soy un líder que alcanza resultados. Por favor, tienen como tarea para la materia, les acabo de incorporar una tarea que es obligatorio ver The Last Dance. Tienen que ver el documental de Michael Jordan. De verdad que si no les interesa el básquet, no importa porque no es sobre básquet, es sobre liderazgo. Y van a ver un montón de cosas súper interesantes. Son 10 episodios, no lo vean si no quieren, no es obligatorio. Pero para mí es súper interesante verlo a él. Él, por ejemplo, es un líder súper orientado al equipo y súper resultadista. Tan resultadista que no tiene problema en decir que se vayan personas que él aprecia y las quiere un montón, pero por mí que se vayan. Si no alcanzo el resultado no me sirven. Con lo cual es un líder con un montón de connotaciones hoy por hoy que tal vez no es el líder inspiracional que todos imaginamos. Es un ser humano y tiene sus preferencias. Cuando uno descubre que tiene un don, el problema está en que se queda con el don y refuerza el don. Entonces soy mis resultados. El problema es que si no tengo resultados, ¿qué soy? Esa es la pregunta dolorosa. Cuando yo en la organización, todos me reconocen porque yo logro que las cosas sucedan, porque en la organización me recompensan porque yo alcanzo resultados. Cuando de repente en mi equipo hay alguien que no hace las cosas como yo espero que lo haga, ¿en qué decanta el líder orientado a resultado? Decanta en controlador. Llega un punto en que todo es resultado y aquello que yo siento que los demás no van a estar a la altura de hacer, lo tengo que hacer yo, o les tengo que decir cómo. El problema es cuando el don de ser resultadista, que está buenísimo generar resultados, se transforma en control. Y ese control es micromanagement, estar encima, es nunca estar conforme con lo que hacen los otros, es deja, me voy a quedar hasta más tarde y lo voy a terminar yo. Es lo que pasa que vos no entendés lo crítico que sé. Todo eso surge de un don, pero cuando abusamos del don, el don se vuelve nocivo, y ahí es cuando caemos en liderazgo reactivo. ¿Sí? ¿Queda claro el ejemplo? El otro don que solemos tener es el relacional. Hay personas que son muy buenas entablando relaciones, empáticas, generadoras de relación, de vínculo. Entonces, por ahí no eras el mejor en los deportes, pero te elegían el mejor amigo del grado, ¿no? O te elegían para que hablaras con los otros, porque tenías el don de transmitir información. Y te diste cuenta que eras valorado por eso. Y la gente te tiene en estima y te preocupa ser un gran amigo y estar a disposición de los otros. Y está buenísimo ser alguien orientado a lo relacional. El tema es que cuando abusás de lo relacional, el don se te transforma en complacencia. Y entonces, si no valoran mi relación, si no soy valorado por el vínculo, entonces, ¿qué soy? Si las relaciones no me aprecian, no me distinguen, no me encuentran como el que siempre está, como el que sonríe, como el que todo está bien, como el que acompaña, entonces, ¿qué me queda? Como siento que no me queda nada, entonces todo es complacencia. Entonces te digo que sí, aunque te diría que no, porque me da cosa decirte que no, porque me siento culpable. Entonces hago las cosas que en la práctica
no me terminan de cerrar del todo, pero bueno, es mi primo, ¿qué voy a hacer, no? Eso es lo que termina pasando cuando uno lo refuerza. Ese es el segundo. Y el tercero es el tercer rol, que es el rol protector o protectivo, que en realidad es el rol del estratega. Yo, cuando ustedes si quieren hagan el ejercicio, ¿no? Por supuesto que todos somos un poco gris y nadie es tan extremo. Cuando yo hice esta lectura y hice el ejercicio, claramente los deportes no eran lo mío. Claramente nunca me consideré resultadista o complaciente, pero sí me creí siempre un poco estratega, siempre de mirar un poquitito desde afuera, siempre de dejar que se maten los otros. Total, mirá, se andan matando. El protectivo, de alguna forma, tiene una visión más sistémica, más generalizada, pero en algún momento termina operando desde el distanciamiento, porque él siente que los resultados los adquiere manteniéndose un poco fuera del sistema, y los demás lo ven como que está separado, como que no se conecta, ¿no? Como, bueno, él tiene sus amigos del trabajo y sus amigos de la infancia, él no los mezcla. Eso le diría el complaciente, ¿no? Y en realidad esta persona mantiene esa protección o esos vínculos porque esa distancia es la que le permite tener esa mirada menos sesgada, ¿no? Ahora, cuando lo refuerzo demasiado, me ven como distante, no me ven comprometido, me ven por ahí como frío. De nuevo, cada uno tiene uno de estos estilos. Y en algún momento esa disposición a lo estratégico se termina transformando en una reactividad de marcar distancia, de no formar parte, de no identificarme, de verla desde afuera. Lo que plantea este modelo es que, de alguna forma, la mayoría de los líderes tenemos rasgos reactivos, en alguna de estas dimensiones o en varias, y tenemos la enorme oportunidad de reconocerla y trabajar para salir de ahí. Salir de ahí implica salir de un liderazgo reactivo y caer en un liderazgo creativo, donde en vez de tener foco en el resultado y en el problema, me conecto con los outcomes y con el deseo de hacer, donde en vez de maximizar la capacidad de resolver problemas, abrazo la ambigüedad, donde en vez de buscar reducir el conflicto, trato de trabajar fuertemente en las relaciones, pero desde la identificación de lo importante. Entonces es lo vincular, pero es un vincular más profundo, donde las ganas de hacer se transforman en pasión, no en dar la milla extra. Es jugar inteligente, ¿no? El autor habla mucho de dejar de jugar a no perder, porque la reactividad nos lleva a movernos seguro, ¿no? Y, no hagamos eso. Y jugar a ganar, no jugar a no perder. Jugar un juego que es externo en toda su dimensión, que requiere salir a conseguir las cosas afuera más que estar reaccionando, poniendo límites, poniendo más reglas, poniendo más consideraciones, ¿no? Y me parece interesante esto donde la evolución de cada modelo es empezar a movernos, ¿no? O evolucionar los dones, ¿no? Como dice acá, madurando el don clave, donde de la relación paso a lo armónico, de el controlar vuelvo a tener foco de nuevo en el resultado, pero en el resultado es lo que tenés que alcanzar, no el cómo lo tenés que hacer. Y de ser protector o de proteger a incrementar mi nivel de conciencia y buscar conocer y ser más curioso. Entonces conectar con la curiosidad me permite acercarme al otro. Y de cierta manera, un líder creativo conecta mucho más ampliamente con todas estas dimensiones. El moverse del líder reactivo al creativo requiere como primer paso incrementar nuestro nivel de conciencia. Me parece que ese es un punto súper interesante. El coaching, la introspección, mindfulness, leer, no sé, hay muchas formas de llegar a eso, pero en la posactividad les propongo eso, o sea, tratar de identificar alguna modalidad reactiva y meterse ahí donde está el dolor de decir cuál es la causa raíz, a qué obedece. Realmente es que siempre que viene fulano yo me caliento, ¿es fulano o soy yo? ¿No? ¿Es fulano que no puede o que no hace, o soy yo que espero pero no doy, ¿no? Que espero pero con cierta distancia, o que pienso que simplemente porque hay algo vincular el otro está obligado a hacer. ¿Sí?
Ese es un poco el contexto y lo que hay detrás. Obviamente, para profundizar, está el libro. Vamos a seguir dándole vuelta a lo largo del módulo, porque de nuevo me parece como a lo largo del programa, porque es el tipo de cosas que considero que son basales. Y me quedan unos minutos, no sé, para alguna pregunta, para que me transmitan las sensaciones de esto. Como les dije, hoy la clase es un poco más conceptual, pero me interesa su feedback. Perdón, rompo ahí el hielo. A mí lo que me pasó durante la lectura de esto previo a la clase y al escucharte vos ahora es esa ficha de empezar por uno mismo, ¿no? De empezar por mí, de empezar por el yo. Uno, qué sé yo, me ha pasado de asistir a varios cursos de liderazgo y por ahí lo primero que uno se imagina es cómo puedo aplicar esto con... Y busca él, lo malo está en el otro, o esto del error está en el otro, o cómo puedo hacer para modificar lo ajeno. Y esto es clave, es como vos dijiste, es basal al clic de nuestra cabeza a decir, nosotros somos los dueños de ese cambio. Creo que en el de Master Leadership me parece que habla y menciona específicamente de nosotros somos el dueño del cambio que nosotros queremos. Me parece que es el primer paso de... Totalmente. De hecho, habla de sistema operativo. O sea, el libro dice, tenemos que, bajo nuestra estructura biológica y fisiológica, tenemos que poner un nuevo modelo operativo que nos va a llevar a otras distinciones, que nos moviliza a otro lugar. Y la oportunidad que se abre de ese nuevo sistema operativo es realmente enorme, porque pegás un salto cuantitativo y cualitativo como líder en el momento en que transformás la reactividad en creatividad, independientemente de tu interlocutor. Porque ya no por eso a mí me gustó esa palabra que usa, que es la elección propia, a fin de cuentas, porque no es que vos vas por la vida y de pronto te encontraste que hiciste muchos cursos y leíste muchos libros, hiciste mucho mindfulness y de pronto sos creativo. Hay una elección a querer dar ese paso. Eso para mí me rompió un poco la cabeza. Gracias. ¿Algo más? Yo tengo una consulta, Ezequiel, me queda claro reactivo, creativo, pero después sigue como profundizando en otros estilos que son es como medio confuso. ¿Qué puedes explicar brevemente? Después del liderazgo creativo, él se mueve hacia una zona que se llama unitivo. Ahí empieza a volverse un poco Otto Scharmer y teoría U, o sea, aparece como esta visión de que muy pocos líderes trascienden de la creatividad y llegan a un punto en donde pueden integrar todas las dimensiones, digamos. Como solamente llegan al unitivo, algo así como el 1,5% de los líderes, le di más entidad al creativo porque me parece el paso inmediato. El unitivo tiene que ver con poder mantener un alto nivel de incertidumbre y de contradicción. Es un líder que la contradicción la abraza y persiste. Esto que hablábamos antes de aporía y de estar en ese sentido, es un líder que vos lo ves y está en un estado zen. Yo he estado con líderes que identifico como unitivos, y son líderes que genuinamente en medio del caos están tranquilos, la disfrutan, la pasan bien, mantienen un equilibrio entre lo familiar, lo laboral, o sea, vos los ves y parece que están un par de centímetros por arriba de la tierra. Yo creo que no necesariamente tenemos que llegar a ese nivel todos, probablemente esos son líderes que incluso ahí habla de la trascendencia, conectados con otras cosas. Sin embargo, a mí me encantaría que los líderes referentes del mundo, de las organizaciones, sí fueran unitivos. Y obviamente para mí requerimos, en primer lugar, dejar de que los reactivos lleguen a ser los gerentes generales. Necesitamos evolucionar los niveles para que no sean resultadistas sin ser relacionales. Y creo que eso necesita una maduración organizacional muy fuerte. Eso es lo que te puedo contar, digamos, para no meterme con mayor profundidad, pero el unitivo, de hecho en el libro tampoco se mete demasiado justamente por esto. Si te interesa leer Reinventing Organizations de Laloux, también habla de estos conceptos, porque
porque también toma otros conceptos de, se me fue el nombre de este autor que habla de, ¿cómo se llama el autor de la teoría de todas las cosas? Es un psicólogo que se me borró de la cabeza, es o filósofo, que habla justamente también de modelos integrativos, es teoría integrativa. Habla un poco de eso, digamos, de cuando llegas a cierto nivel de liderazgo tenés una visión mucho más poderosa y te transformás de alguna forma en un líder que busca la trascendencia. Para todo el resto nos queda primero atravesar la dimensión de la creatividad, digamos, que es como el siguiente nivel, que es volver a reconectar con esos dones. ¿Qué más? ¿Algún otro comentario? Ahí Alejandra pregunta en el chat si te referías a Stephen Hawking. No. No, esa es la película. Me refiero a ahí me va a salir. Ahí me va a salir el autor. Si no, después se los comparto. Lo tengo en la punta de la lengua, pero no lo tengo. Bueno, entonces nos quedás debiendo la imagen tridimensional de Cinefin y el autor de la teoría de todas las cosas. Sí. Y también el artículo de Snowden, donde cuenta un poco sobre aporía. Dale. Y me lo estoy anotando. Bien. Si no hay preguntas o otras consultas, disculpas por el corrimiento horario. Les recomiendo en este caso que lean la postactividad, sobre todo porque me parece que les va a ayudar a aterrizar cosas, que las compartan en el foro, pero si alguno tiene alguna pregunta puntual, como siempre me lo pueden hacer llegar y con gusto lo vamos conversando. Y Ken Wilber se llama, Ken Wilber. Vino solo, ¿vieron? Cuando no pensás en algo te viene el cerebro. Ken Wilber. Cuando no pensás en algo, eso huele a vos. Y nada, de mi parte agradecido. Nos estamos viendo la próxima, que voy a estar acompañando a Pablo Sánchez en el encuentro. Muchas Buenísimo. Gracias. Gracias, Ezequiel. Bueno, respondan si puedan la encuesta que Ana les pasó el link, como para tener feedback de los diferentes módulos. Que sigan muy bien. Gracias. Chao. Chao, buena semana.